¿Cómo es que cambian tan rápido las cosas? En el capítulo anterior veíamos a un David que estaba indefenso en sus propias fuerzas, huyendo de Saúl, mas preservado por Dios. Saúl en el capítulo anterior se veía como un lobo al acecho. Pero aquí encontramos que las cosas ahora están al revés. Las suertes se invierten para dejarnos ver a Saúl en una posición muy vulnerable. De hecho, hasta un poco gracioso si quisiéramos verlo así. Porque lo que Saúl iba a hacer en la cueva, hermanos, era hacer de sus necesidades. Saúl iba al baño en la cueva. ¿Qué posición más vulnerable delante de David? Podríamos titular el capítulo como Saúl en las manos de David. Primera parte, porque sabemos que va a haber una secuela de un evento muy similar en que David va a tener la posibilidad, si él hubiera querido, de darle la muerte a Saúl. Saúl en las manos de David entonces. Pero vemos un David aquí, hermanos, en este capítulo que parece que entre más se le presiona, entre más pruebas tiene, resalta más la piedad de este hombre. David vivía en la presencia del Señor. Él estaba consciente del Dios que hizo los cielos y la tierra, así como de su poder, de su justicia, de su gobierno. Y David sabía que por encima de los reyes de este mundo está Dios, el juez de toda la tierra. Y David se ve a sí mismo en una situación en la que Dios pone en sus manos la vida de Saúl. Dios le había dado manos a David también. Manos, ¿verdad?, para que hiciera clemencia, para que hiciera justicia. Dios iba a hacer de este hombre un rey. Y la pregunta es entonces, ¿demostraría David un corazón vengativo y rencoroso? ¿Se haría semejante a Saúl en este momento? ¿Es ese el rey que Dios quiere? ¿O demostraría David un corazón manso que entrega su causa al Señor? Vamos a ver el resumen, hermanos, de este pasaje. En primer lugar tenemos a Saúl y a David en la cueva. Se nos dice en el versículo 1 que después, ¿verdad?, en lo que nos habíamos quedado, que Saúl había ido a pelear con los filisteos que habían hecho una incursión en la tierra, razón por la que Saúl había regresado. Ahora piensa que este es el momento para volver, ¿verdad?, a la cacería que tenía contra David. Pero casualmente entra a hacer sus necesidades en la cueva, eso es a lo que se refiere el término cubrir sus pies. Y en medio de la oscuridad, David está presente, David con sus hombres. Saúl entra, escoge, resulta exactamente la misma cueva en la que estaba presente David. Y sabemos que eso no es casualidad, habíamos visto la mano del Señor detrás de todos estos acontecimientos. Así que los hombres de David le dicen en este momento, esta es tu oportunidad. Este es el día que el Señor te dijo que te iba a poner en las manos la vida de Saúl. David, dale muerte y nos vamos a acabar toda esta peregrinación que traemos por el desierto, las dificultades. De todos modos, Dios te ha prometido a ti que tú vas a ser el rey. Así que David se acerca, ¿verdad?, en esta misión furtiva, sigilosa, y calladamente, nos dice el pasaje, versículo 4, cortó la orilla del manto de Saúl, como acariciando, hermanos, la posibilidad. ¿Qué tan cerca tenía que estar David como para hacer esto, ¿verdad?, pensando en que Saúl está sentado? De cualquier manera, hermanos, podía herirlo, ¿verdad?, por la espalda o por el cuello, sin que Saúl se diera cuenta, y en ese momento caer muerto. Y aparentemente David está acariciando esa posibilidad, ¿verdad? Se acerca y empieza a cortar el manto, pero de pronto, nos dice el pasaje, se turba su corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dice a sus hombres en ese momento, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor,
sea, él se ve todavía, hermanos, como subordinado de Saúl, a pesar de todo lo que había pasado. Este es un hombre leal. El ungido de Jehová dice, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David tenía respeto por la investidura que había recibido por Dios en su momento dado. David reprime a sus hombres en ese momento y no permite, él no se iba a levantar contra Saúl y no permite tampoco que ellos se levanten contra él. Saúl sale de la cueva y después encontramos dos discursos. El primer discurso es el discurso de David y después un discurso de Saúl. ¿Qué es lo que dice David, hermanos, en este discurso? Nos muestra ese corazón piadoso que él tenía, un corazón sensible al pecado. Versículo 8, David comienza de esta manera: mi Señor el Rey. David se inclina, hace reverencia y empieza una defensa que parece que de repente esto se ha convertido en un tribunal. David dice, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. Probablemente, ¿verdad? No lo tenemos muy claro, pero probablemente había personas que estaban hablando a los oídos de Saúl diciendo, David quiere hacerte daño, cuando la evidencia es claramente todo lo contrario. Y David dice ahora, aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Esta es, hermanos, la evidencia a favor de David. Y la orilla, ¿verdad?, del manto que él había cortado es un testimonio ahora de que David tuvo la oportunidad de matarlo y no quiso. ¿Qué es lo que David está demostrando? Saúl, yo no tengo nada en tu contra. Y vean, hermanos, en qué posición se pone David, o cómo se describe a sí mismo en el versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿O llevado, verdad, al extremo, a una pulga, ya ni siquiera un perro, sino una pulga que está en un perro? David se considera a sí mismo de esa manera, se ve a sí mismo pequeño, pero sabe que quien puede ser el juez en este caso es el Señor. Versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y David cita este proverbio de los antiguos diciendo, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David ha demostrado, ¿verdad?, elocuentemente su caso, que él no está persiguiendo la vida de Saúl, que él no procura su mal, que no tiene ninguna mala intención en su contra, aun cuando Saúl lo había perseguido. Y después encontramos las palabras del rey. En primer lugar, él comienza, hermanos, reconociendo la justicia de David. Versículo 17. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y después de eso, Saúl nos deja ver que él también sabía. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior con Jonatán. Jonatán le dice, tú reinarás sobre Israel, aún Saúl mi padre, así lo sabe. Pero ahora lo escuchamos de la boca de Saúl. Saúl sabe que el rey va a ser David. Vean cómo lo dice. Versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. El perseguidor entonces ahora está clamando por misericordia. Y esa es su petición, que no borre la descendencia ni su nombre de la casa de su padre. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este venturoso, verdad, humanamente hablando, un encuentro providencial en el que se demuestra el corazón de David? En primer lugar,
Dios prueba el corazón de sus siervos para demostrar lo que hay en ellos. Este es un principio que podemos extraer del pasaje. Dios no tentó a David, Dios lo probó para que resaltara el carácter de este hombre. Los hijos de Dios son oro, pero con una necesidad. Tenemos la necesidad de ser purificados. Y para eso, ¿verdad?, hay que pasar por el horno de la prueba y de la aflicción. Entre más Dios nos somete al calor de la prueba, salimos más puros. Y eso fue lo que pasó con David. Podemos ver esto, hermanos, como parte de la preparación de este siervo. Cómo iba a cultivar Dios en el próximo rey un corazón clemente. O sea, entre tantas pruebas que Dios había escogido, había elegido también la persecución para que David dependiera del Señor. En segundo lugar, vemos en el ejemplo de David cómo los justos entregan su causa al Señor y no toman venganza por su propia mano. Cristo lo dijo de esta manera: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No hay nada virtuoso en la venganza. Y distíngase esto, hermanos, de la justicia o la defensa. David va a mostrar justicia en otros momentos. Incluso cuando Salomón vaya a quedar como rey, vamos a ver mucho más adelante. Pero David le va a encargar que dé muerte a ciertos hombres por ofensas que habían cometido. David sabía acerca de la justicia, pero lo que vemos aquí que resalta en este siervo es la clemencia. Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La venganza entonces es una expresión de orgullo y autonomía. La venganza es la voz que dice: me las vas a pagar. A diferencia de la respuesta que encontramos aquí, la respuesta por excelencia del justo, que dice: Dios dará el pago, Jehová sea el juez. Así que a través del ejemplo de David, hermanos, en el versículo 17, cuando Saúl reconoce esto: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tenemos una sombra del gran David, de nuestro Señor Jesucristo, quien por excelencia podemos decir, y nos lo dice así el apóstol Pedro, entregó su causa a Dios. En lugar de estar maldiciendo, ¿verdad?, a los que lo estaban crucificando, aunque eso sería algo justo, porque era lo que merecían esos hombres, Cristo se entrega a la voluntad del Padre. Cristo encomienda, ¿verdad?, la justicia a la voluntad del Padre. Así que a través del ejemplo de este rey, hermanos, podemos ver una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, también un ejemplo de cómo debemos responder en esos momentos en los que estamos siendo perseguidos, calumniados, ofendidos, para entregar la causa a Dios. Estoy seguro, hermanos, en que Dios va a ponernos quizá más de una vez en una postura semejante, en la que Dios nos va a decir: ahí tienes a esta persona en tu mano, ¿verdad? Quizá por algún puesto en autoridad, quizá por alguna oportunidad, quizá porque sabemos algo, información privilegiada que los otros no, y podríamos atentar contra esa persona, y vamos a tener que decidir. Espero que en ese momento nos acordemos del ejemplo de David y digamos: Señor, yo entrego a ti esta causa. Padre, haz tu justicia. No quiero tomar venganza por mi propia mano. Amén, hermanos.